Buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Ya estamos en la última parte del capítulo 13. La semana pasada estábamos compartiendo lo que pasó con Jesús y sus discípulos, en donde primeramente el Señor lavó sus pies y después les dio la enseñanza de lo que había hecho, de por qué él había lavado los pies de los discípulos. Y posteriormente Jesús empezó a revelar de una manera discreta, de una manera con cuidado, quién era el que le iba a traicionar. Entonces vemos que continúa con esta historia donde Judas sale del aposento y ya queda Jesús con los 11 discípulos, y donde Jesús va a empezar a darle una enseñanza para ellos en las últimas horas de su vida previa a ir a la cruz. Entonces hoy vamos a desarrollar desde el versículo 31 al versículo 38. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan capítulo 13, versículo 31 al 38. San Juan capítulo 13, 31 al 38. Dice como título: el nuevo mandamiento. Dice así: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Enseguida le glorificará. Hijitos, aunque estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces así continuamos con la historia de la cena, en donde está Jesús con los discípulos. Vemos que en el versículo 30 dice Juan que Judas ya había salido y era de noche, y Jesús se quedó con sus discípulos, donde él iba a empezar a enseñarle algo nuevo. Por eso dice el nuevo mandamiento. Y vemos realmente que acá los discípulos están todavía desconcertados, porque no entienden por qué es que Jesús dice que se va a ir y que no van a poder acompañarle. Entonces vemos esta escena en donde están todos todavía confundidos y no saben lo que pasa, y Jesús va a empezar a trabajar en ellos, va a empezar a darles muchas enseñanzas que van a ser claves para ellos, para que puedan soportar, para que puedan estar dispuestos a entender, comprender todo lo que va a pasar más adelante. Como le dijo en un estudio anterior, lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Hay muchas cosas que ellos no estaban entendiendo en este momento y que después ellos finalmente iban a comprender. Entonces vamos a empezar a leer la introducción de este estudio. Dice: el amor por el Dios Trino se demuestra más claramente con la obediencia, no con el servicio de labios. Jesús lo aplicó así a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y después le dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Dijo a una multitud de judíos que supuestamente había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto está en Juan 8:31. La obediencia es la demostración genuina del amor a Cristo. Así escribió Juan en su primera epístola. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces la primera parte de la introducción habla de que realmente nuestro amor hacia Dios debe ser genuino, debe ser de hechos, no solamente de palabras. Por eso Jesús una parte decía, este pueblo me honra con su labio, pero su corazón está lejos de mí. Un servicio, un amor a Dios debe ser genuino, y así también debe ser para con nuestros hermanos, para nuestros prójimos. Debemos mostrar realmente ese amor que Jesús nos enseñó. Por eso dice en 1 Juan 2, 3, 6 que debemos andar como Jesús anduvo. Continuando con la introducción, dice: la Biblia advierte repetidas veces sobre quienes dicen ser discípulos de Cristo, pero no lo son. Jesús dijo que los falsos discípulos eran semejantes a la semilla que cae a la vera del camino, en el suelo rocoso o entre las espinas, como está en Mateo 13, 3 al 7. A la cizaña que crece junto con el trigo, a los peces malos que echan fuera, a las cabras condenadas al castigo eterno, a las vírgenes necias que se van en el día de la boda, a los siervos inútiles que entierran el talento de su amo, y a quienes se quedan fuera cuando el padre de familia cierra la puerta. Entonces, dice la Biblia, advierte repetidas veces que Jesús muestra a través de su palabra que no todos son verdaderos discípulos, como el ejemplo del trigo y la cizaña. El trigo representa a los verdaderos hijos de Dios, pero también la cizaña es muy parecido al trigo y está en medio del trigo, y aparentemente parece ser verdadero cristiano, pero no lo son. Es decir, que Jesús mismo nos enseñó con muchas parábolas, muchas enseñanzas, que hay personas que van a estar dentro de la iglesia y que van a aparentar ser cristianos. Y por eso nosotros tenemos que conocer la palabra, tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios, tenemos que observar, tenemos que realmente tener ese discernimiento para ver quién realmente es hijo de Dios. Y eso vemos también en la vida de Judas. Judas 3 años estuvo con los discípulos y nadie se imaginaba que él era el que iba a traicionar a Jesús. Hasta lo último ellos no desconfiaban de Judas. Inclusive cuando Jesús le dijo a Judas que vaya a hacer lo que él tenía preparado o lo que él tenía que hacer, los discípulos pensaban que era para ir a preparar lo que era la cena, o como tenían costumbre, ellos dicen, darle algo a los pobres para que también puedan festejar la Pascua. Recién cuando Judas va al Monte de los Olivos y le entrega a Jesús ahí, ellos se dan cuenta realmente de la traición de Judas. Hasta lo último Judas mostró que no era un verdadero hijo de Dios, que era pura apariencia, y 3 años pudo realmente fingir eso, pero Jesús conocía su corazón, y Jesús realmente muestra en esto que tenemos que tener discernimiento, tenemos que conocer bien a todos, tenemos que usar la palabra de Dios como instrumento para poder probar quién realmente es el verdadero hijo de Dios y quién no. Por eso dice 1 Juan capítulo 4 que tenemos que probar a los espíritus si son de Dios o no, porque hay muchos falsos profetas, hay muchos que van a mostrar apariencia de piedad, pero no son así genuinamente. Entonces dice acá, para continuar, Hebreos dice: ellos tienen un corazón malo e incrédulo para apartarse de Dios, que continúan pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, y quienes caen de la verdad a la condenación eterna. Juan llamó apóstatas a su primera epístola a quienes abandonan la comunión de creyentes, 1 Juan 2:19. Al igual que Demas, profesan amor a Cristo, pero en realidad aman este mundo presente, 2 Timoteo 4:10. Lo que hace tan difícil detectar a los falsos discípulos es que suelen tener la apariencia externa de los discípulos auténticos, como la moralidad visible, el conocimiento intelectual de la Biblia e incluso algún nivel de participación en la vida externa de la iglesia. Pero esas cosas son neutrales, ni prueban ni muestran la falsedad en la fe de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace muy difícil de que podamos detectar a alguien que no es verdadero hijo de Dios? Es que fingen tan bien, muestran una apariencia tan genuina que pareciera ser que son hijos de Dios, pero realmente, según lo que Jesús después va a enseñar, hay una forma de detectar a estas personas con lo que después Jesús le va a decir a sus discípulos. Es muy difícil, pero también con discernimiento, con una buena observación, y como lo hacían los nobles de Vera, ellos examinaban si lo que Pablo estaba diciendo, enseñando, era conforme a la palabra de Dios, y una vez que se percataron, recién aceptaban lo que él decía. Nosotros también podemos
a través de la palabra conocer realmente cuál es la característica de un verdadero hijo de Dios y cuál la de uno que solamente aparenta, ¿verdad? Entonces acá, inclusive en la Biblia, incluso algún nivel de participación en la vida externa puede tener alguien que aparentemente puede ser cristiano, pero esas cosas son neutrales, ni prueban ni muestran la falsedad en la fe de la persona. El joven rico, un ejemplo, tenía una moral externa, pero se fue de su encuentro con Jesucristo apenado y sin la salvación. Jesús denunció a los fariseos diciendo que son semejantes, digo bien, a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Eso está en Mateo 23, 27. Y en Mateo 23, 28 dice que así también vosotros, los fariseos, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pablo indicó que tanto gentiles como judíos pueden conocer intelectualmente a Dios, al Dios de la verdad, y aún así no ser salvos. La participación es un ministerio, la participación en un ministerio tampoco es un indicador confiable de la fe salvadora. En Mateo 7, 22, 23 Jesús advirtió: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, eso está en Mateo 27, 3. Judas y Félix, en Hechos 24, 25, experimentaron la convicción del pecado, pero seguían sin ser salvos. Tomar la decisión de seguir a Cristo tampoco es de por sí una señal de la fe salvadora y auténtica. El suelo rocoso de la parábola describe a los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, como está en Lucas 8:13. Igualmente la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Juan el Bautista retó a sus oyentes a dar frutos dignos de arrepentimiento, y Pablo predicó que las personas debían realizar obras dignas de arrepentimiento, demostrar el amor de Dios que se evidencia al darle la espalda al pecado, al representar la humildad auténtica, al comprometerse a la oración, al no exhibir egoísmo, al apartarse del mundo, al crecer espiritualmente, al ser obediente y al cultivar el deseo por la palabra de Dios. Desde el versículo 13 al 31 y hasta el final del capítulo 16, Jesús pronunció un discurso de despedida para sus 11 apóstoles. Judas ya se había ido de ahí. La responsabilidad final que dio el Señor a quienes ejecutarían su obra incluía instrucción, promesas, advertencias y mandamientos. Entonces, en la conclusión vemos que realmente Jesús estaba ya en los últimos momentos con sus discípulos para enseñarles las últimas cosas, pero que iban a ser muy importantes para ellos a la hora de la verdad. Entonces vemos también que no todos los que dicen ser hijos de Dios lo son. Y vemos eso también en la enseñanza de la semilla. Los que cayeron sobre piedras, sobre espinos, también oyeron, escucharon, recibieron en su corazón, pero al final, ante la adversidad del mundo, ante la codicia, ante todo aquello que podía distraerles, se apartaron nuevamente del camino. Pero un verdadero hijo de Dios será como ese que cayó en buena tierra. Entonces, nosotros somos llamados a ser verdaderos discípulos de Dios. Tenemos que buscar realmente ser como Jesús demanda, amarnos a unos a los otros y mostrar realmente en nuestra vida evidencia que somos hijos de Dios. Entonces, el primer punto de los tres que vamos a desarrollar es del versículo 31 al 33, que habla de la expresión profunda del amor de Cristo. Dice así el 31 al 33. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, el primer punto habla del 31 al 33, habla de lo que es la expresión profunda del amor de Cristo. Dice nuestro estudio: en este pasaje Jesús vio su muerte en términos de la glorificación que resultaría de esta. Aunque la crucifixión fue el momento de mayor humillación, también era el suceso por el cual recibiría
más gloria. Todo su ministerio apuntaba a la cruz. Esta era la cúspide de la vida, en acuerdo perfecto con la voluntad del Padre. Con la cruz, a solo unas pocas horas, los pensamientos de Jesús viraron a la plenitud de la gloria que le esperaba en la presencia del Padre. Hizo 3 declaraciones al respecto de esta gloria que podemos resumirla en tres partes. Primeramente dice acá que Jesús estaba cerca de la muerte, pero él aún ahí no se enfocaba en lo que estaba por pasar, sino en lo que iba a venir después. Por eso en Hebreos 12 habla de esto. Vamos a compartir Hebreos 12, de que Jesús no se enfocaba tanto en el sufrimiento, sino más bien en lo que venía después. Hebreos 12, versículo 2. Versículo 2 y 3. Si alguien puede compartir con nosotros para nosotros. Hebreos 12, 2 al 3. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, entonces, primeramente dice que tenemos que tener nuestra mirada en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, él no se enfocó tanto en el sufrimiento, sino en lo que iba a venir después. Obviamente, él sabía lo que venía, que iba a ser algo muy doloroso, una humillación grande, que él iba a llevar por sobre su espalda el peso del pecado, de que iba a pagar el precio. Pero aún así, a pesar de todo el sufrimiento que él estaba viviendo en ese momento, en las últimas horas, él se enfocaba en la gloria de Dios, en que él vino para glorificar a su Padre. Y así también nosotros tenemos que aprender de nuestro Maestro. Muchas veces podemos pasar dificultades, podemos pasar tormentas en nuestra vida, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que podamos atravesar es para glorificar a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y Él quiere que nosotros también nos enfoquemos en Él. Como dice Hebreos 12, poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos va a levantar, el que va a estar con nosotros, que nos prometió estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, dice acá, la primera declaración de la gloria de Dios dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Jesús recibió gloria por medio de la cruz, de varias maneras. Su muerte obtuvo la salvación porque satisfizo las exigencias de la justicia divina para todos los que creerían en Él. Pablo escribió a los colosenses que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, como está en Colosenses 2:14. La muerte de Jesucristo también destruyó el poder del pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por último, su muerte destruyó el poder de Satanás y acabó con el reino de poder a quien tenía el imperio de la muerte. Entonces, la primera bendición que recibimos a través de la crucifixión de Cristo Jesús es que nosotros tenemos victoria, o Jesús tuvo victoria sobre el pecado y por ende nosotros tenemos acceso hoy en día a la salvación. Como dice, también tuvo la victoria y anuló los decretos que estaban en contra de nosotros. Nosotros todos teníamos la maldición de la muerte eterna por cuanto todos hemos pecado, pero Jesús, a través de su sacrificio, anuló todo ello y nos dio victoria de la muerte. Y todos los que creemos en Jesús podemos acceder a esa salvación. Esa es la primera declaración. La segunda declaración con respecto a la gloria, dice, es que aparte de recibir gloria por medio de su muerte, Dios también se glorificó en Él. Porque así dice en el versículo 31 a 33. Dice, hubo salido Jesús, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Pero después dice, y Dios es glorificado en Él. No solamente el Hijo sería glorificado por la muerte en la cruz, también el Padre es glorificado. Por medio de la cruz, la naturaleza gloriosa de Dios se mostró de manera suprema. La muerte de Cristo declaró la justicia de Dios. La pena por la violación de los pecadores a su ley santa debía pagarse, y como la paga del pecado es la muerte, alguien debía morir. Por lo tanto, el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
como está en Isaías 53:6. La muerte de Cristo reveló la santidad de Dios. Dios nunca manifestó tan claramente su odio por el pecado como en el sufrimiento y muerte de su Hijo. El Padre ama al Hijo con amor infinito. El Padre, que es muy limpio de ojos para ver el mal y no puede verlo, ver el agravio, como está en Habacuc 1:13, se alejó de él. El Padre no puede ver el mal. Se alejó de Jesús en ese momento en el que Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba pagando por nosotros el precio. Se alejó de él. Esto provocó un grito agónico de Jesús, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como está en Mateo 27:46. Finalmente, de acuerdo con el tema general del pasaje, la muerte de Cristo fue la demostración más poderosa del amor de Dios en toda la historia. Pablo escribió a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y Juan añadió: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la segunda declaración es que el Padre se glorifica también en la muerte de Cristo y que vemos que alguien tenía que pagar el precio. No había otra forma que nosotros pudiéramos acceder a la salvación. Si nosotros tomamos el lugar que nos correspondía, íbamos a morir en nuestros pecados, como le dijo Jesús a los fariseos: ustedes van a morir en sus pecados. Esa era la misma condición que nosotros íbamos a tener si moríamos pagando nosotros mismos el precio que merecíamos pagar. Pero Cristo tomó nuestro lugar y entonces por medio de Él podemos ser justificados delante del Padre. Porque el Padre se complace en el Hijo y el Hijo nos ama. Entonces nosotros que aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, también accedemos a ese regalo que Él nos da, que es la salvación. La última declaración de la gloria de Dios dice es que Cristo, en cuanto a su glorificación, va más allá de la cruz hasta su exaltación. Ahí la glorificación de Cristo no quedó en la cruz. Esto fue más allá, su exaltación. Como dice en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte. Pero dice que su Padre le recompensó dándole un honor que es el nombre sobre todo nombre, que es ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él tuvo una recompensa de parte de su Padre, una exaltación suprema por lo que hizo por nosotros en la cruz. Entonces la glorificación va más allá de la cruz. Esto va hasta su exaltación a la derecha del Padre. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, dice en el versículo 32. Pablo tenía en mente este aspecto de la gloria de Dios cuando escribió así a los filipenses: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como está en Filipenses 2:8, en Filipenses 2:9. En Filipenses 2:8 conocemos donde dice que Él no estimó, Él no se aferró a lo que Él es como Dios para humillarse y venir como hombre, como esclavo y ser obediente hasta la muerte. Pero eso tuvo una bendición para Él, para nuestro Señor, que es ser exaltado a lo sumo, y le dio su Padre un nombre que es sobre todo nombre. Dice: a esta gloria anhelaba regresar Jesús, como dijo en San Juan 17:5, donde decía Jesús que Él anhelaba estar otra vez, volver a tener la gloria que alguna vez tuvo. Entonces Jesús vino a morir en la cruz, pero también Él anhelaba volver a ese lugar donde Él estaba, que era al lado de su Padre. Y su Padre lo iba a exaltar, como vemos en la palabra de Dios, en lo sumo, dándole el honor más grande y dándole a Él toda la potestad, todo el imperio. Dice: a esta gloria anhelaba Jesús. Dice la continuación, término afectivo, tecnia, de hijitos, porque en una parte le dice hijitos. En San Juan capítulo 13, versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Entonces el término afectivo, tecnia, de hijitos, el Señor les recordó esa realidad a los discípulos diciéndole: aún estaré con vosotros. Tecnia es del griego, que es una forma muy afectiva, una forma muy cariñosa, mostrando realmente a Jesús el amor que le tenía a sus discípulos. Por eso llamándole así,
de una forma tan cariñosa, hijitos. El Señor les recordó esta realidad a los discípulos diciéndole: aún estaré con vosotros un poco después de que Él se fuera. Anhelarían su presencia visible. Pero como dijo a los judíos, así le decía ahora a ellos: a donde yo voy vosotros no podéis ir. El Señor no solo dejaba a los discípulos, además iba donde ellos no podrían seguirlo inmediatamente. Sin embargo, a diferencia de los judíos incrédulos, los discípulos volverían a ver a Jesús un día. Los discípulos amaban a Cristo profundamente y dependían por completo de Él. Saber que Él los iba a dejar un poco tiempo era doloroso y temible. De cierto, su muerte inminente no era lo que habrían escogido. Aún así, era el acto más necesario y amoroso que Cristo podía hacer por ellos, como ya les había enseñado el Señor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Había venido a morir por ellos y por todos los que creyeran en Él. Entonces, Jesús estaba tratando con sus discípulos en estas últimas horas, y está trabajando en el corazón de ellos, porque ellos obviamente se sienten desconcertados al escuchar que Jesús dice que se va a ir, y encima donde Él se va, les dice: ustedes no pueden venir conmigo. Pero a diferencia, como dice acá, de los judíos, que les decían en un sentido de que donde yo voy usted no puede ir por su pecado moriré. En este sentido era totalmente diferente, porque ellos sí eran verdaderos hijos de Dios, pero acá lo que Jesús estaba diciendo es que por el momento ellos no podían ir donde Él iba, porque Él iba a la cruz, pero más adelante ellos volverían a verle a Jesús, y Jesús les prometía a ellos vida eterna. Entonces, el primer punto habla de lo que dice acá, la expresión profunda del amor de Cristo. Ahora vamos al segundo punto, que es el ejemplo preeminente del amor de Cristo. San Juan capítulo 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, porque también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dice acá, en un sentido, la responsabilidad dada por el Señor a los 12 no era nueva. El Antiguo Testamento prescribía el amor de Dios, el amor a Dios, como está en Deuteronomio 6:5, y a las personas, como está en Levíticos 19:18. Es decir, Dios ya en el Antiguo Testamento había establecido que debían amarle a Él, como está en Deuteronomio 6, y también a su prójimo, como está en Levíticos 19:18. Entonces, ¿en qué sentido era un nuevo mandamiento? No era en el sentido de que nunca se había dado ese mandamiento, ya era algo que estaba en el Antiguo Testamento, pero el sentido realmente es desde otra perspectiva. Dice, pero era un mandamiento nuevo en el sentido de presentar una norma de amor más alta, con base en el ejemplo del Señor Jesucristo. Así como Jesús le dio ese ejemplo lavándole los pies, siendo Él su Señor, tomando la posición de servidor. Dice, los creyentes enfrentaban el reto enorme de amarse unos a otros como Él los había amado. Desde luego, amar de ese modo es imposible sin el poder transformador del nuevo pacto. Los creyentes pueden amar como Jesús lo ordenó solamente porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, que les fue dado. El ejemplo de Cristo con su amor sacrificial y desinteresado determina la norma suprema de los creyentes, que los creyentes deben seguir. Entonces vemos realmente, por eso dice el segundo punto, el ejemplo preeminente del amor. Jesús no solamente les dijo a ellos que deben amarse unos a otros, sino que Él dio ese ejemplo de amor. Él en un momento en los versículos anteriores o en las lecciones anteriores habíamos visto que Él lavó los pies de sus discípulos. Entonces Él mostró ese acto de amor, de que siendo Él su Señor, le lavaba los pies a ellos, les dio ejemplo de que debían servirse a unos a otros, de que acá no hay que buscar quién es el mayor, como vemos en los otros evangelios que ellos decían, ¿quién es el mayor? Jesús le decía, aquel que quiera ser mayor va a ser el servidor de todo. Entonces Jesús siempre trabajaba en el corazón, en el orgullo de ellos, y que puedan entender realmente que el verdadero amor es aquel que se entrega a los demás, que busca el bienestar de los demás por el suyo, y que no es un amor egoísta. Entonces eso es lo que Jesús está enseñando acá. Dice Carlson, escribe, el nuevo mandamiento es
lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie un niño pequeño, lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. Cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Cuando más apreciamos el amor de nuestro Salvador, más altas parecen sus normas. Cuando más altas parecen sus normas, más reconocemos nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo innato, la profundidad de nuestro pecado. Con una norma como esta, ningún creyente pensativo puede decir a este lado de la paroxia: yo cumplo perfectamente las estipulaciones básicas del nuevo pacto. Por eso en Efesios 5:2 Pablo exhortó: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tal clase de amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4 y 7. Si la iglesia amara siempre del mismo modo, tendría un impacto poderoso en el mundo. Entonces, si realmente nosotros conociéramos nuestra condición, que somos por naturaleza egoístas, que somos por naturaleza pecadores, entenderíamos más el amor de Dios, que Él, aún nosotros siendo pecadores, murió por nosotros y mostró su amor. Y el amor que Él nos exige o que nos pide, Él lo demostró con ejemplo, porque Él, como dice Pablo, se entregó por nosotros. Entonces, eso es el verdadero amor, el amor que se demuestra con acciones y no solamente con palabras, que uno ve reflejada realmente en esas actitudes un amor profundo. Porque Jesús nos enseñó con su ejemplo que nos ama, que dio todo por nosotros, y así también nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él y lo que Él nos pide: amarnos uno, primeramente amar a nuestro Dios y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como dice acá en una parte, si nosotros realmente entendiéramos el amor que Dios tiene para con nosotros, qué diferentes serían las iglesias. Estaríamos realmente llenos de personas que reconocen sus errores, que reconocen sus falencias, y que, como dice Pablo en una parte, nos confesaríamos uno a otro nuestros pecados y nos perdonaríamos. Porque eso es lo triste de la iglesia, que uno no tiene la confianza de hablar con un hermano de una situación que pueda pasar por el temor a ser juzgado, de ser condenado. Pero la palabra misma nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros, tener esa humildad de reconocer que así como nuestro hermano puede estar pasando por algo difícil, por un pecado, nosotros también podemos pasar por lo mismo, y esperamos también que alguien pueda escucharnos, que pueda animarnos, que pueda exhortarnos, que pueda guiarnos, que pueda ayudarnos a vencer ese pecado. Entonces tenemos que nosotros realmente desarrollar en nosotros lo que Cristo mismo nos enseñó: el amor. Dice la continuación del estudio: Francis Schaeffer mencionó en el libro La marca de un cristiano dos maneras prácticas en que los cristianos pueden manifestar amor unos a otros. Primera práctica en que los cristianos pueden manifestar amor unos a otros, dice: pueden hacerlo al estar dispuestos a disculparse y a buscar el perdón de aquellos a quienes han ofendido. No son las diferencias doctrinales lo que provoca las disputas más amargas y agudas en el cuerpo de Cristo. Es la carencia de amor con que se tratan esas diferencias. La disposición a disculparse ante quienes han ofendido es crucial para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que la reconciliación con el prójimo es prerequisito de la adoración a Dios. Como dice él en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La segunda forma práctica de mostrar amor es perdonando. A la luz del perdón eterno que viene por medio de la cruz, los cristianos deben estar prestos a perdonar las ofensas temporales cometidas contra ellos. Los creyentes pueden extender su amor a otros en el perdón, porque el amor de Dios ha transformado sus corazones.
Juan escribió en su primera epístola: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 1, 4, 10 al 11. Dice en Lucas 17, 3, 4, Jesús ordenó: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. En Efesios 4:32 Pablo escribió: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A mí me llama la atención cuando Jesús dijo: si 7 veces en el día falla contigo y te vuelve a pedir perdón, perdónalo, ¿verdad? Nosotros muchas veces, una vez quizá perdonemos, pero la segunda vez ya no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero Jesús mismo nos ordena que inclusive si 7 veces venía arrepentido a pedir perdón, que le perdonemos. Porque capaz no tenga la intención o capaz no lo haga sinceramente, pero nosotros... es decir, Dios no nos pone una condición de que perdónalo si genuinamente pide perdón, sino que Él nos ordena que perdonemos para que mantengamos siempre nuestro corazón limpio, cuidemos nuestro corazón. Y entonces dice acá: aún si 7 veces viene a pedirte perdón, las 7 veces perdónale. Entonces el mandamiento del Señor es a amar, se extiende más allá de la iglesia hasta abarcar a todas las personas. La oración de Pablo por los tesalonicenses era que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y exhortó a los gálatas a hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El escritor de Hebreos dio esta responsabilidad a sus lectores: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Hebreos 13:2. Entonces la declaración del Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Acá Jesús va a empezar a dar una declaración que realmente determina quién es el discípulo de Cristo. Como decimos de Judas, Judas aparentaba ser discípulo de Cristo, pero hay algo que Judas no iba a poder aparentar, y que es lo que aquí Jesús va a enseñar, que solamente un verdadero hijo puede manifestar, y eso no solamente va a quedar en evidencia, sino que va a ser algo constante. Dice la declaración del Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Revela el efecto cuando los creyentes tienen amor los unos con los otros. Bajo la autoridad de Jesús, el mundo tiene derecho a juzgar si usted y yo somos cristianos, nacidos de nuevo, en base en el amor observable hacia todos los cristianos. En otras palabras, si la gente se nos acerca y juzga que no somos cristianos porque no mostramos amor hacia los otros cristianos, debemos entender que solo están usando la prerrogativa que Jesús les otorgó. El amor que tenga un creyente por otros creyentes le asegura que su fe es auténtica. Como Juan escribió: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿qué decía Jesús acá en San Juan 13? Versículo 34: mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando dice todos, habla de todos los que nos rodean, inclusive los hermanos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Eso que vemos que Judas, a pesar de que aparentaba ser un discípulo de Dios, él no mostraba amor para con los demás. Él mostraba avaricia, mostraba que sus intenciones realmente de estar ahí eran por dinero. Por eso es que en un momento dado se descubrió toda su hipocresía, o quedó en evidencia él que no era un verdadero discípulo de Cristo. Por eso llegó un momento determinado que él mostró su verdadera cara. Y eso es lo que siempre va a hacer uno que no es un verdadero hijo de Dios. Puede pasar el tiempo mostrando una apariencia de ser hijo de Dios, pero va a haber un momento donde va a quedar descubierto su verdadera intención, su verdadera motivación de estar, que no es realmente un verdadero hijo de Dios. Pero un hijo genuino de Dios va a mostrar ese amor y se va a notar realmente que ama a sus hermanos, que busca realmente amar a su prójimo, que se preocupa por la iglesia, se preocupa por ayudar a los demás. Entonces se va a quedar en evidencia. Y Jesús dijo, ¿verdad?, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, que ustedes se aman los unos a los otros. Y
Jesús le dijo, así como yo les amé, ustedes también deben amarse. ¿Y cómo amó Jesús? Mostrando un sacrificio, un amor, una entrega hacia ellos. Y así también nosotros debemos mostrar eso en nuestra vida, ese amor genuino que se preocupa por los demás, por los hermanos, que buscamos realmente el bien de todos y que mostramos realmente reflejar en nosotros el amor. Vamos a compartir, para terminar el segundo punto, Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu, que todos conocemos. Gálatas capítulo 5. Dice versículo 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. A mí siempre me llamó la atención porque decía fruto como hablando de algo, pero en realidad está hablando de muchas cosas. Y estudiando en varios comentarios bíblicos, todos hablan que en el original, más bien, el fruto es el amor. Por eso siempre vemos que tanto los discípulos como Jesús hablaban siempre que lo más importante era el amor. Cuando Pablo habla de los dones y cómo la iglesia debe comportarse, en 1 Corintios 13, terminando 1 Corintios 12, él dice, ahora le voy a mostrar un camino mucho más excelente, y hablaba del amor. Entonces, dice que el amor es el fruto realmente del Espíritu, y que el amor tiene muchas, digamos, evidencias que se manifiestan. El amor tiene que manifestar gozo, el amor tiene que manifestar paz. El que ama debe desarrollar, debe evidenciar en su vida paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales no hay amor. Entonces el fruto del Espíritu es el amor, y en ello se engloba todo lo que dice acá, amor. El amor debe ser evidenciado nosotros con gozo. Uno que ama debe estar gozoso, uno que ama debe mostrar bondad, uno que ama verdaderamente según el amor de Dios debe mostrar fe, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos realmente que aquel que ama verdaderamente a Dios muestra el fruto del amor en su vida, y eso se evidencia en todo esto que habíamos leído, que es una persona que tiene paz, que es una persona que tiene fe, una persona que es bondadosa, que es misericordiosa, que es compasiva, que tiene dominio propio. Y entonces de así muestra realmente que tiene verdaderamente el fruto del Espíritu, el fruto del amor. Entonces así terminamos el segundo punto, que es el amor prominente de Cristo, que también nos enseña a nosotros que debemos buscar ese amor unos con los otros. El último punto dice el alcance poderoso del amor de Cristo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Dice, el diálogo de Jesús con Pedro ilustra doblemente el alcance del amor de Cristo, hecho posiblemente mediante su sacrificio en la cruz. Por un lado, su conversación demostró, la importancia del amor de Cristo, porque garantizó la vida eterna de sus discípulos. Por otra parte, también evidenció el poder del amor de Cristo, porque demostró ser más grande que la cobardía desleal de Pedro y los otros discípulos. Inquieto, porque el Señor declaró que los dejaría, ya Pedro hace una pregunta diciendo, Señor, ¿a dónde vas? Su pregunta ansiosa refleja la incapacidad continua de los discípulos y lo poco dispuestos a aceptar que Jesús se iba a ir, que les iba a dejar. No mucho tiempo después de la confesión magnífica de Pedro sobre que Jesús es el Cristo. Entonces, el Hijo de Dios viviente enseguida lo llevó aparte. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Esto está en Mateo 16:16. En ninguna manera esto te acontezca. Los discípulos eran incapaces de armonizar las declaraciones repetidas de Jesús sobre su muerte con su concepto preconcebido del reino, del cumplimiento de los pactos del Antiguo Testamento y de las promesas del Mesías. Jesús había dicho a los judíos incrédulos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis.
A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En contraste, su respuesta a Pedro ofrecía esperanza para los discípulos. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me vas a seguir después. Aún no era el tiempo en el plan eterno de Dios para que Pedro y luego los otros 11 siguieran a Jesús. Ese tiempo vendría después. El poder de Cristo se mostró en su respuesta, aunque Pedro no se quedó satisfecho, como indica su réplica rápida. Los discípulos se unirían un día con Él en su gloria celestial, porque Él había puesto su amor en ellos, los había hecho sus discípulos y los había amado hasta morir por ellos. Nada, ni su deserción, ni su negación, ni su muerte futura, los separaría del amor de su Señor, como lo explicó Pablo en Romanos 8, 38 al 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni siquiera otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Vemos aquí que Jesús había enseñado algo muy importante. Yo le voy a enseñar un nuevo mandamiento, un mandamiento que es muy importante, pero Pedro, antes que enfocarse en lo que Jesús estaba enseñando rápidamente, él más bien se enfocó en lo que Jesús dijo anteriormente, de que él se iba a ir y que les iba a dejar. Por eso Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Pero Jesús le responde con mucha paciencia, con mucha mansedumbre: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Y vemos realmente que ellos estaban desesperados, que inclusive en otros evangelios vemos que ellos a toda costa querían detenerle a Jesús. Y hasta Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque inclusive Pedro en un momento empezó a hablar de cosas contrarias a lo que vino Jesús a hacer. Y ellos no podían entender, comprender por qué su maestro tenía que irse, porque no comprendían aún que la misión con la que Jesús vino. Pero Jesús sabía para qué vino, y aunque ellos ahora no podían entender, más adelante lo iban a comprender. Dice la continuación de nuestro estudio: poco dispuesto a dejar pasar el asunto, Pedro insistió: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? A continuación, sobreestimando su fuerza, añadió: mi vida pondré por ti. Entonces Pedro era todavía alguien que se dejaba guiar mucho por su emoción, por su sentimiento. En aquel momento decía: yo mi vida voy a dar por ti. Ciertamente era una declaración sincera de Pedro. Ellos amaban a Jesús. Una parte de ellos dijeron: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Ellos es que deseaban estar con Jesús. Y esta declaración era sincera, pero era desde su sentimiento, desde su deseo. No era basado realmente en la confianza en Cristo. Por eso es que después vemos la realidad que fue totalmente diferente. Los relatos paralelos de los evangelios sinópticos revelan la vehemencia de la presunción de Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Acá vemos también a Pedro que seguía diciendo que él iba a permanecer, que él no le iba a abandonar, pero él estaba hablando desde su sentimiento, desde lo que él sentía. Pero como decimos, o como conocemos, el corazón es engañoso, nos engaña y decimos muchas veces cosas que no vamos a cumplir, pero que en el momento por la emoción lo decimos. Y Pedro era así, muy impulsivo. Dice: más con el mayor, más él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, moriré, no te negaré. Entonces en varios evangelios vemos cómo Pedro no solamente dijo que él le iba a seguir, que él iba a irse donde él se iba y hasta que iba a dar su vida por él, hasta él decía que él no se iba a escandalizar. O sea, vemos según los otros evangelios que Pedro estaba seguro, convencido de que él no le iba a abandonar a Jesús, pero Jesús después le va a responder algo contrario a lo que él pensaba. Entonces también Pedro dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto está en Lucas 22, 33. Entonces, una tras otra vemos en diferentes capítulos, en los diferentes evangelios, que Pedro, de diferentes formas, los escritores mostraban que él aseguraba que iba a estar con Cristo, que él no le iba a abandonar, que él no se iba a escandalizar. Pero vemos que después fue todo diferente.
Dice, siguiendo la batuta de Pedro, también todos los otros discípulos decían lo mismo en Marcos 13:31. La historia demostraría que se estaba sobreestimando, digo bien, en demasía. Trágicamente la predicción solemne del Señor se cumpliría. ¿Tu vida pondrás por mí? Una declaración irónica. Fue el Señor quien dio su vida por Pedro. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tristemente, las buenas intenciones expresadas en un cuarto seguro después de una buena comida son menos atractivas en un jardín oscuro con una turba hostil. En este punto del peregrinaje de Pedro, sus intenciones y su valoración propias sobrepasaban ampliamente su fuerza. Vemos también que Pedro confiaba en su fuerza, en su capacidad. En vez de confiar en Cristo, en vez de estar atento a lo que le estaba enseñando, él buscó confiar en su capacidad. Y eso también nos pasa a nosotros, que si confiamos en nuestra capacidad, en nuestro talento, y no dependiendo de Dios, nos va a pasar todo lo contrario. Nosotros podemos decir, mañana me voy a levantar a orar, voy a leer la palabra, pero después a la hora de la verdad, terminamos durmiendo, despertándonos tarde y siempre nos pasa eso. Mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a trotar. Lo decimos en ese momento, cuando llega a las 5, tenemos mucho sueño. Entonces, somos así, ¿verdad? Decimos en el momento cosas, pero después a la hora de la verdad, cuando vienen las dificultades como es el sueño o como es el levantarse temprano, pasamos por alto y no cumplimos lo que decimos. Y así era Pedro. Y así también somos nosotros, ¿verdad? Entonces, tristemente, las buenas intenciones expresadas en un cuarto seguro después de una buena comida son menos atractivas en un jardín oscuro con una turba. En este punto del peregrinaje de Pedro, sus intenciones y su valoración propia sobrepasan ampliamente su fuerza. Evidentemente, las palabras de Cristo sometieron a Pedro, quien de modo extraño se quedó callado durante el resto del discurso de despedida del Señor. Pedro no vuelve a aparecer en la narración hasta el 18. Entonces, lo que Jesús le dijo realmente tocó lo profundo de su corazón, tanto así que el mismísimo Pedro se calló, no habló más, cosa que conociéndole a Pedro es muy difícil, porque él siempre era muy impulsivo, era siempre de estar ahí. Inclusive vemos que cuando en el capítulo anterior de nuestra lección querían saber quién era el discípulo que iba a traicionar, dice que Pedro le hacía señas a Juan para que le pregunte a Jesús. Él siempre estaba muy participativo. Curiosamente acá dice que hasta el 18, hasta el capítulo 18 él ya no iba a hablar. Es decir, que lo que Jesús le dijo realmente fueron palabras que atravesaron su corazón. Dice, la presunción necia, aunque bien intencionada de Pedro, fue lo primero que lo llevó a perder la prueba de lealtad a Cristo. Otro factor contribuyente fue no velar y orar para no entrar en tentación. Como Jesús le dijo en Mateo 26 a ellos, velad y orad para no entrar en tentación, porque ciertamente el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Estas dos manifestaciones de su orgullo y confianza desmedida lanzaron a Pedro en las profundidades de la cobardía y del desespero. Pero eso no fue el final de la historia para Pedro. El amor de Cristo por él no lo dejaría escapar. Después de ser restaurado por Jesús en Juan 21:15, nótese el énfasis en el amor para la restauración de Pedro y lleno del Espíritu Santo. Ya en Hechos 2:1-4, Pedro se convirtió en líder de la naciente iglesia, predicó con intrepidez el Evangelio y escribió 2 epístolas en las cuales destila algunas lecciones dolorosas aprendidas. Antes del final de sus días, Pedro entendió la norma suprema que estableció el amor de Cristo para él y para todos los que aman al Señor. Murió voluntariamente por su Señor, impactado profundamente por el ejemplo de Cristo, siendo el directo beneficiario de su sacrificio. Pedro instruyó a sus lectores a amarse unos a otros entrañablemente de corazón puro, como está en 1 Pedro 1:22. Pues ya habían sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ellos eran quienes habían gustado la benignidad del Señor y quienes tenían a Cristo, por ejemplo, para seguir sus pisadas. Así, ante todo, entre ellos tenían un amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cristo, mediante su muerte en la cruz, no solo dio un ejemplo perfecto de amor, también hizo posible que quienes
alguna vez habían sido pecadores fueran justificados ante Dios. Solo los regenerados y quienes han recibido el Espíritu Santo pueden amar como Él amó. Para quienes son creyentes, el amor de Cristo es la norma suprema de cómo se ve el amor. Es la marca de sus discípulos verdaderos, la garantía de su salvación futura y de su santificación presente. Entonces el último punto habla del amor realmente que Cristo mostró. Como dice el último punto, el alcance poderoso del amor de Cristo. El amor de Cristo tan poderoso que nos alcanza y que nos transforma. Que no nos quedamos ahí donde estamos, sino que va desarrollando en nosotros todo aquello que Él nos ha enseñado. Nos enseña a amar de una manera genuina. Entonces, esto es lo que hoy queríamos compartir con ustedes, que es la norma suprema del amor sacrificial, el amor que Dios nos dio como ejemplo y que realmente nosotros tenemos que seguir. Entonces, culminamos así nuestro estudio hoy. Que el Señor les bendiga.